Cuéntanos, tú estás en la diócesis de Pala. Evidentemente no sabemos cómo es la diócesis de Pala, no tenemos ni idea. ¿Nos puedes dar unas pinceladas para que nos hagamos una idea de cómo es la situación allí? Es que los medios de comunicación aquí nos hablan muy poco de África. Y a veces cuando hablan de África es para desgracias, desastres. Diócesis de Pala, fundada hace 60 años. Los primeros misioneros en esa zona del país llegaron hace 73 años, como diócesis hace 60. Ahora, cada vez más con clero local, pero sobre todo todavía misioneros, somos 55 sacerdotes más o menos, de los cuales una veintena locales, el resto llegados de fuera. O sea que es bastante bien en ese sentido. Dentro de poco, además, la diócesis se va a dividir hay otras, porque es grande, es demasiado grande. Y grandes desafíos. El Chad es un país que está, pues, si veis el índice de desarrollo humano, es el antepenúltimo por la cola. Hay que mirar hacia atrás, a ver dónde está el Chad. Entonces hay muchas carencias. Uno de los grandes desafíos, aparte de evangelizar directamente, ¿no? Y el catecumenado se nos está llenando. Muchísimas personas que vienen, que piden el bautismo. Pero aparte de eso, de esa actividad, digamos, de sacramentos y de catequesis y anuncio del Evangelio, está también las escuelas, está también la sanidad, está también proyectos agrícolas. Bien, es una diócesis muy vital como el país. Chad tiene más o menos, se calcula, 58% de la población menor de edad. Bueno, eso... La edad es todo aproximado, porque hay una punta en fecha de nacimiento, no celebran cumpleaños, les da igual. Pero lo que se calcula es 58% de niños y jóvenes. O sea, es una vitalidad, una energía, y también se nota a nivel de diócesis, ¿no? Una diócesis muy, muy joven todavía, muy vital, con una influencia fuerte del Islam alrededor y sobre todo de la religión tradicional donde estamos nosotros. Y también con los desafíos, pues, de la violencia, la inestabilidad del país. Bien. Y de todos esos años de historia de la diócesis, tú has podido compartir, eres misionero allí desde hace 28 años, aunque estuviste 10 años aquí en España haciendo animación misionera. ¿Cómo ha sido ese paso tuyo por el Chad? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo ha sido esta trayectoria tuya de misionero? El primer golpe es un poco ver que lo que nos vemos en la tele, a veces en documentales, ¿no?, de chozas y demás, es lo general allí todavía. Yo estuve en el Museo del Louvre viendo cómo era la vida en Egipto y demás, y describía lo que había en una casa en Egipto en aquel tiempo. 3000 años después, Chad está en la misma condición. Lo que puede haber como nuevo, igual es una bici, si tiene una bici o algún instrumento concreto, pero lo que es el interior de una choza es exactamente lo mismo de hace 3000 años, no han cambiado. Pero como positivo, la hospitalidad. Ellos dicen... al que viene, al forastero, al que llega, tiene que estar bien recibido. Hay que recibir bien al extranjero que llega. Y eso lo educan también, lo inculcan a los niños. Entonces yo llego a cualquier parte bien recibido. Y todavía más si es un enviado de Dios, como ellos dicen, el hombre de Dios. Dios está muy presente en la sociedad. Y, bueno, anécdota, hace 3 años el presidente ahí fue asesinado, etcétera. Bien, en los ritos fúnebres fueron muchas presencias, bueno, presidentes africanos, fue el presidente de Francia, fue el enviado de la Unión Europea. Todos los africanos hablaron de Dios en su discurso, los que llegaron de Europa, ninguno. Pues es eso, ¿no? Allí Dios está muy presente, al menos en palabras, en gestos y también en la vida cotidiana. Y eso gusta. Impresiona también la situación de la mujer, muy marginada. Bueno, poco a poco ya a fuerza de educación, y también en eso la diócesis está muy presente, pues va reconociendo sus derechos, va ganando un poco de peso social, pero sigue siendo la que más trabaja y la más marginada, sí. En esa realidad que dices que Dios está muy presente, ¿a qué Dios nos referimos? Porque solo sois un 10% de católicos, ¿no? ¿Qué aporta el Dios Padre de Jesucristo en esta percepción de un Dios en general? Primero, que es un Dios cercano. En su religión tradicional Dios existe, es uno solo, pero está tan lejos que ¿para qué rezar? En la religión tradicional no hay oración. Hay sacrificios a los espíritus, que esos sí que están al lado nuestro. Y los espíritus son caprichosos. Hacen el bien o el mal porque les da la gana, porque sí.
Entonces los sacrificios es para aplacarlos, para ganárnoslos, para que, bueno, que sean benéficos. Entonces, claro, ya veis, el fondo es miedo. O sea, que esos espíritus no me hagan daño. Claro, lo que aportamos es un Dios que es amor, que se hizo uno de nosotros, que esa tierra es tierra sagrada también, y que podemos caminar, y que además, escuchando el Evangelio y viviéndolo, el mundo se vuelve mejor. Y esa fraternidad universal es la que, sin duda, es una muy buena noticia para ellos también, sí. Eh, insistir en ese enorme grupo de catecúmenos que están llegando que piden el bautismo. En la parroquia, yo estoy en 2 parroquias, en una tenemos 4.000 personas que se preparan para el bautismo. 4.000. Y otros 4.000 más o menos bautizados en una población total de 80.000 personas, ¿no? Son 48 pueblos, en la otra parroquia son 24 pueblos y son como 1.500 en la catequesis y otros 3.000 bautizados más o menos. O sea, estamos hablando de un 10%, pero que crece, que está creciendo de una forma. Y cuando les preguntamos, ¿por qué buscáis el bautismo? Bueno, ellos muy teóricos, para salvarnos, ya, pero no, es porque ven otra sociedad. Cuando se hacen cristianos, etc., o viendo el ejemplo de los ya cristianos, se dan cuenta que hay otro respeto, otra sociedad, y sobre todo las mujeres, las que vienen, claro, a las mujeres os engañamos muy fácil. Chicas, pero qué cantidad de chicas que están viniendo, pero cientos, de centenares de chicas que piden el bautismo. Sí. ¿Y cuáles son los valores del Evangelio que más cuesta inculcar en este tipo de sociedades que, como dices, llevan años guiándose por el miedo? ¿Cuáles son los valores más complicados de enseñarles? Uno es el de la violencia y el perdón, es decir, en su mundo vengarse es ser de verdad un valiente, un hombre, ¿no? No se pueden dejar las ofensas así. Entonces eso de perdonar, además ellos son de reacción muy rápida y la reacción rápida es violenta. Después llegan a razonar y a dialogar, pero el primer momento, el primer golpe es ¡pum! El peor. Vivir eso. Otra dificultad es el estilo de familia. La poligamia está muy presente, muy presente. Con lo cual también eso, el respeto a los derechos de la mujer. Uf. A mí me dicen, tú hablas bien de las mujeres porque no estás casado. Cásate y ya verás que cambias el discurso, ¿no? Bueno, ese es el atajo que se buscan. Pero ellos mismos ya se dan cuenta que la poligamia sigue muy viva, aunque también es, a veces es por circunstancias sociales. Una mujer sola allí no puede vivir, no puede vivir. Y cuando una mujer queda viuda, tiene que ir en herencia a casa del hermano, del primo del difunto, porque es parte de las propiedades que se reparten. Entonces, pues eso es una de las bases de la poligamia. La herencia, las mujeres que llegan de herencia a casa de alguien. Comentas el tema de la violencia y antes de la entrevista hemos estado charlando que vosotros habéis sufrido, estáis cerca de Camerún, Boko Haram. ¿Cuál es la situación actual? Digamos, hubo una época en que tuvimos que estar protegidos a la entrada de los viernes, no solo nosotros, también los musulmanes tranquilos estaban amenazados. Los viernes a la entrada de las mezquitas había policías que tenían que custodiar quienes entraban o no. Y los domingos en las capillas protestantes, nuestras iglesias también. Había presencia policial y se cerraba la calle. La calle estaba cerrada al paso de todo vehículo. Bueno, todo eso se calmó. Boko Haram no atenta, pero oficialmente se anuncian ataques a cuarteles militares. Recientemente pues hubo unos 40 militares que murieron, supuestamente, dejamos así oficialmente, por un ataque de Boko Haram, que sí que parece muy activo en el lago Chad. Miréis en la geografía, es la parte oeste del país. Aún así, esa presencia larvada sigue. Y más que Boko Haram, la inestabilidad política en el país. Parece que, ya las fuerzas francesas se retiraron, pero son países que no pueden vivir sin una potencia extranjera que los apoye, porque esto es evidente. Sin Francia, ¿quién vendrá? Pues es que de Guatemala a Guatepeor quizás, ¿no? Porque ¿quiénes andan por ahí? China tiene sus recursos, que se sepa oficialmente, no se meten a manipular gobiernos.
Estados Unidos, Rusia, Arabia, Pakistán con la islamización, Sudán con sus conflictos también está financiando rebeliones. Bueno, es que Chad está muy rodeado. Libia en el norte, inestable. Sudán, la guerra peor, la mayor tragedia humanitaria actual por guerra. No son otras guerras que suenan en los medios. Sudán hablan de 13 millones de desplazados a causa de la guerra. Y Chad ha recibido 600.000 refugiados sudaneses. Un país que está mal, pues todavía recibir 600.000, imagínate el desastre, ¿no? Bueno, Centroáfrica, otro país inestable. Níger, golpe de estado reciente con expulsión de los franceses. Bueno, estamos así. O sea, tarde o temprano Chad, bueno, la violencia aumentará, sí. Puede dar un poco esta sensación de desesperanza viendo esta situación tan complicada, pero como tú has comentado, el motor de cambio que más está utilizando la Iglesia, aparte de, lógicamente, la evangelización, todo el tema del catecumenado, también es la educación. ¿Cómo se está viviendo este cambio educativo? ¿Qué problemas se está encontrando la educación, tanto pública como privada? ¿Cómo está ese tema? Los primeros misioneros, cuando llegaron en la zona donde yo estoy hace 73 años, lo primero que hicieron fue escuelas para niñas, porque en aquel tiempo ninguna niña iba a la escuela. Esas escuelas siguen, etcétera. La Iglesia se ha invertido muchos esfuerzos y mucho personal en escuelas, en educación. Ahora prácticamente todas las niñas van a la escuela, al menos la primaria. Y resultados, por ejemplo, del 2024 junio, ¿no? De selectividad, donde yo estoy, el Instituto Público y demás, nadie aprobó la selectividad. Mientras que el Instituto de la Iglesia a 40 kilómetros, llevado por misioneras, 95% de resultado positivo, ¿no? Eso es. Entonces, basta con ver eso para decir no hay que extrapolar las cosas. Aquí lo público funciona también bien, etcétera, bien. Pero allí lo público va muy mal. El sentido del bien común no va. Entonces, la Iglesia, nos damos cuenta, incluso las autoridades nos han dicho, construir escuelas, gestionar escuelas, porque es que nos damos cuenta que no va, que nuestros hijos no aprenden. Y que además, aunque hay una escuela pública, ahora que hay casi en todas partes, las infraestructuras son muy malas, no hay bibliotecas, maestros mal formados, y la ratio por aula son normalmente entre 80 y 100. Yo he visto un aula de 116, una aula de primaria de 116, eso lo he visto yo. Es decir, hace falta todavía más invertir en educación. Y en eso la Iglesia, con pocos medios, pero estamos haciendo lo que podemos, la verdad. También lleváis adelante, si no tengo mal entendido, bibliotecas. Sí. ¿Qué aporta una biblioteca en este follón que nos has contado? Es un mundo muy oral, ¿no? No son para nada ignorantes, los chadianos. Lo que pasa es que les falta más, conocer un poco más de mundo, ¿no? Y sobre todo, saber leer y escribir, ¿no? Las mujeres, la gran mayoría, como no fueron a la escuela, leer y escribir nada. Y entonces necesitan, pues, alguien que sea un secretario que, vamos, siempre, el tesorero secretario roba el dinero. Entonces, ¿qué aporta una biblioteca? Hay quien decía que la biblioteca es el centro del mundo, porque todas las historias están allí, ¿no? Abre los ojos, o sea, aparte de aprender a leer y escribir, abre los ojos, permite conocer más mundo, permite también saber expresarse de otra forma, aporta mucha riqueza a una biblioteca. Y yo estoy hablando de una biblioteca en general, pero cuando ya son los libros de texto, claro, para un estudiante a la selectividad van con el cuaderno y lo que el maestro, el profesor ha escrito en la pizarra y lo han copiado. Y eso es todo lo que tienen como material para presentarse a la selectividad. Uno entiende por qué suspenden, claro. Aparte que, bueno, el 2023, el inicio del curso, fueron 3 meses de huelga de maestros y profesores. Entonces, un déficit educativo enorme. Y entonces, una biblioteca que aporta por conocimientos, claro. Al mismo tiempo, respeto al libro, ¿no? Porque darle importancia al libro. Y al mismo tiempo, la biblioteca, aunque es la Iglesia quien tiene las bibliotecas abiertas a todos, son lugares también culturales, donde hay conferencias de vez en cuando, donde hay, yo qué sé, tardes de juegos, donde hay... y entonces
es un lugar de encuentro de cristianos, musulmanes, religión tradicional, de lo que sea. O sea, es un lugar de encuentro de jóvenes, sobre todo de jóvenes, y que se vean juntos, aprendiendo, divirtiéndose y creando una nueva sociedad. Eso es lo que nos importa, sí. Y antes estabas en la radio, aunque ya nos has comentado que lo dejaste, pero igual, parecido a lo de la biblioteca, ¿qué aporta la radio a esta sociedad? ¿Por qué para la sociedad del chat es tan importante la presencia de la radio y de la palabra? Eso, es una sociedad oral, ya lo has dicho. Entonces la importancia de la palabra para ellos es lo que suena en la radio, aquí es lo que no sale yo qué sé, en las redes sociales no existe, ¿no? Allí es lo que en la radio no cuenta, no existe. Y lo que la radio ha dicho, esa es la verdad, ¿no? La radio es la accesibilidad, la inmediatez, porque la noticia, la televisión necesita y las redes sociales necesitan imagen, ¿no? La radio no, la radio es la palabra. Entonces, como ellos son artistas de la palabra, los chadianos son artistas de la palabra, contando cuentos, etcétera, la vida en familia son geniales, la radio les llega, ¿no? El gran problema son las lenguas. O sea, Chad tiene pues más o menos 200 lenguas. Yo digo 200 porque ni el gobierno se atreve a decir. El gobierno dice 120 lenguas y otros tantos dialectos. Eso es lo que dicen. La diócesis, grandes lenguas, tiene 5. La radio, yo estaba en la radio diocesana, que tiene 2 sedes, hablaba 9 lenguas. O sea, hay que tener personal para todo eso. Pero al mismo tiempo, al interno de la radio, ¿no? En la vida interna de la radio son 9 lenguas y algunas, claro, el árabe, el fulbé, o sea, lenguas del mundo musulmán, con lo cual necesitamos personal también musulmán. Entonces estamos cristianos y musulmanes juntos, trabajando juntos, aunque sea la radio de la diócesis. Pero ¿Y qué contenido se daba en esa radio de la diócesis? Informativos, sobre todo, de formación, también diversión, ¿no? Había programas de cuentos, porque lo dicho, los cuentos, lo orales tiene una fuerza enorme, en 5 lenguas. 5 lenguas había programas de cuentos, que no es solo contar el cuento y pasar el rato y divertirse, sino con una lección dentro. Había siempre un comentario detrás del cuento, ¿no? Y también programa religioso, era una radio, aunque de la diócesis, era comunitaria, con lo cual lo religioso se reducía al 10% de la programación por ley. No se puede pasar de eso. Bueno, entonces también había el evangelio, el comentario del evangelio de cada día. Anécdota. Un día el que tenía que poner el sonido se confundió de día y puso el mismo del día anterior. Quien llamó a la radio para advertir del error fue un musulmán. Porque los musulmanes nos dicen, esto es la palabra de Dios. O sea, mira, el Islam ha sido en Chad muy tolerante, muy pacífico, muy cercano, muy dialogante con nosotros, ¿no? Bueno, me estoy yendo. Cuando el coronavirus, durante un año, la radio transmitió la misa. Y era la única conexión de los cristianos con los sacramentos en ese momento, ¿no? Un año entero la radio fue transmitiendo la misa y muy bien, porque había un equipo que se formó. Bueno, sobre todo eso, formación, y teníamos también el espacio dedicado a las mujeres, el espacio dedicado a los niños, porque son tantos. Bien, todo eso, sí. A mí me impresiona cuando dices que solo tiene 60 años la diócesis. Es verdad que muchas veces vamos a lo inmediato, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, pero después de estos 60 años, echando la vista atrás, esto es una iglesia joven. Nosotros en este programa hablamos pues lo que es obras misionales pontificias, ¿no? Es el crecimiento de las iglesias jóvenes, de los territorios de misión. En estos 60 años, ¿tú qué ves como misionero de ver estos pequeños brotes? ¿Qué sientes tú ante esta, pues mirando hacia atrás, ¿no? Yo voy a casos concretos, a cristianos concretos. Es verdad, primero voy a mostrar lo negativo, ¿eh? Hay 2 ámbitos en los que hemos fracasado, hay que decirlo también. El matrimonio y la muerte. Toda sociedad, dicen los sociólogos, privilegia un momento de paso. Sea el nacimiento, sea la iniciación, sea el matrimonio, sea la muerte. Ahí es la muerte. La muerte es un momento de encuentro social en que todo el mundo va. Además, incluso si hay algún pariente que no va a ser acusado de esa muerte. O sea, es una necesidad social estar ahí presentes, ¿no? Pero como tiene que pasar la noche en vela, el origen era un gran valor, acompañar a la familia en el dolor. Pero claro, para pasar la noche en vela, cantan, bailan, beben alcohol, se emborrachan, es un desastre. Y ahí insistimos y la cosa no va.
Ahí todavía tenemos mucha tarea, es un fracaso. Y el otro es el matrimonio, ¿no? Claro, la situación de la mujer no es muy entendida todavía. Entonces, por el mundo tradicional se casan, sí, pero por la iglesia, por los sacramentos, los hombres dicen, siempre es iniciativa de los hombres, claro. Los hombres dicen, es que yo tengo todavía que probar a mi mujer. Dices, probar a tu mujer después de 10 años juntos, 5 hijos, probar a tu mujer, ¿qué quieres probar todavía, no? Bueno, huyen del sacramento del matrimonio porque se sienten como atados, ¿no? Y porque para los hombres es renunciar a la poligamia, que también es la gran tentación incluso de los cristianos, ¿no? Pero en estos 60 años, voy a lo positivo que me preguntabais, ¿no? Mira, voy a hablar de un caso, un señor, que fue además mi padre de ordenación. Yo fui ordenado sacerdote allí, ¿eh? Llegué como diácono y fui ordenado sacerdote allí. Entonces, bueno, mis padres habían muerto. Bien, para hacer breve. En la ceremonia y se prevé la presencia de un padre y una madre. Entonces, recurrí a ese señor y a su mujer. Ese señor se hizo cristiano soltero. Y su hermano murió. Y en su tradición, las mujeres, las viudas, pasan de herencia a otro de la familia. Como él estaba soltero, la mujer, pues bueno, y él aceptó como su mujer. Pero para ser un hombre de verdad, alguien tiene que casar, es decir, pagar una dote por una chica y que ella venga a su casa, ¿no? Y él dice, pues yo ya tengo, Dios me ha dado una mujer, ¿yo para qué tengo que buscar más, no? Pasan los años, ningún hijo. Un horror. En esa sociedad, vivir sin hijos, morir sin hijos es ser un inútil social. En la tradición, además, maltrataban el cadáver de alguien sin hijos, ¿no? Bien. Pasan los años y no hay hijos y todos se reían de él. Dicen, pero tú eres ¿qué te han metido en la cabeza? Tú no eres nadie. Tu mujer no es tu mujer, que es la mujer de tu hermano. Te vas a morir sin hijos. Y él decía, a mí me han enseñado el Evangelio, a mí me han dicho que un hombre con una mujer basta, yo estoy bien con ella, Dios me la ha dado, ¿para qué más, no? Y este señor murió sin hijos. Pero muchos de los que piden el bautismo, preguntándoles, ¿por qué venís? Por ese señor. El padre de la parroquia no es ni el cura ni nadie. El padre de la parroquia es alguien que dio testimonio de una sociedad distinta. Tenemos también el albañil formado por la iglesia, ¿no? Un muchacho joven, bueno, ya con los años ha construido un montón de cosas con una profesionalidad impresionante, con pocos medios, pero sobre todo le confiamos el dinero, porque ciertas cosas las tiene que comprar él. Él nos da las cuentas, pero hasta los céntimos. Es una cosa, pues el céntimo quédatelo para ti. No. Y él dice, mi vocación como cristiano es construir. Yo sé que estoy ayudando a la iglesia construyendo. Por eso muchas de las bibliotecas de las que hemos hablado las ha construido él. Con salas de lectura de 20 metros sin columnas, que para eso en Chad es un logro arquitectónico. Aquí no, ya, pero en Chad, o sea, ve uno de los edificios que ha hecho y dice, madre mía. Y saber que es honrado y que lo hace por su fe. O sea, estos testimonios concretos, ¿no? También, pues los sacerdotes diocesanos que están llegando, hay una veintena, y algunos dicen, ¿tu fe de dónde te llegó? Pues de mi madre, que es igual tercera mujer. Y uno dice, cada uno cuando dice, pues la bautizamos, se fue después con un polígamo tercera mujer, pues, semilla perdida. No se ha perdido. Esa mujer siguió transmitiendo la fe, a pesar de no poder participar en la comunión, en los sacramentos. Es decir, esas cosas, ¿no?, alegran, ¿no? Y lo que he dicho antes, el hombre de Dios es muy bien recibido, muy bien recibido. También por los musulmanes. Yo me desplazo, como no hay carreteras y demás, y a veces hay que atravesar ríos, yo me desplazo en bicicleta. Y a veces me llueve. Estoy pasando dentro de una casa de musulmanes, ellos me dicen, entra aquí, refúgiate, ya eres cristiano, nos da igual, te estás mojando. Y eres el hombre de Dios, entra. Yo durante 7 años he sido capellán de la cárcel. Nunca me cachearon para entrar. Tenía que ir de la cárcel después a la radio, con lo cual iba con documentos, con mochilas, con cosas. Nunca me cachearon. Y mi hermano dijeron, que tú eres el hombre de Dios. Yo no te puedo tocar, me decían los militares. Ya, pero es que es la ley. O sea, si no ya, pero entra. No podemos tocarte. Pues eso es prestigio que la Iglesia ha ganado. Un primer ministro musulmán
vino, cuando dejó de ser primer ministro, era un vecino, vino y dijo, doy las gracias a la Iglesia por todo el bien que está haciendo a este país, ¿no? O sea, la Iglesia es reconocida por el bien que hace. Y eso, pues, es un placer. Lo dicho, desafíos quedan muchos, pero las comunidades cristianas van creciendo y ese testimonio, pues, será como más visible y será luz también para otros. Pues Antonio Serrano, misionero javeriano en la diócesis de Pala, desde hace, has estado 28 años en total, ¿no? Total 28. Muchas gracias por acercarnos a esta realidad tan, desconocidísima para nosotros y sobre todo esta alegría, ¿no? De ver que el Evangelio sigue brotando. Un último mensaje, porque tenemos ya muy poquito tiempo, para los que estamos aquí en España, y esto nos suena a lejísimos, porque a mí me importa la fe en Chad. ¿Por qué nos tiene que importar? Porque somos fraternidad universal. Antes hemos hablado de Dios Padre. ¿Dios Padre de quién? ¿De mí, de ti, de ti? No, de todos, ¿no? Si es Padre de todos, tenemos que aprender esa fraternidad universal y que la tierra es para todos. Bueno, una anécdota muy rápida. Hasta ahora lo que se ha descubierto, la vida humana nació en Chad. Hay restos de homínidos de hace 7 millones de años, ¿no? O sea, venimos de allí. O sea, como madre tierra, Chad nos importa. Como creyentes, que es tu pregunta, nos importa porque ahí también es tierra sagrada. Ahí también hay personas que viven su fe y que necesitan también un apoyo, ¿no? Tú querías terminar, pero yo termino con lo mío. ¿Cómo ser misioneros aquí, no? Y eso creo que eso es importante, ¿no? Rezando por nosotros, claro. De cuántas situaciones yo he salido con bien y yo me he dicho, alguien ha rezado por mí. También los enfermos, el tema de los enfermos misioneros, ¿no? Que los enfermos misioneros puedan también rezar y compartir su situación por la misión. Colaborar en las campañas misioneras, Domun, Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, también la campaña Manos Unidas, que es nuestra iglesia también, la que mueve todo esto, ¿no? Y que tienen prestigio y que ese dinero llega. A veces la sospecha es que llegará, no llegará, como todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun y de Infancia Misionera. Pero también ser, digamos, sobrios en nuestro estilo de vida, solidarios, sabiendo compartir. Lo que nos caracteriza a los cristianos es que compartimos. En otras religiones, por ejemplo, el Islam es el ayuno, ¿no? El Ramadán. En nuestras religiones, la comida compartida. Y en ese compartir también informarnos, ir más allá de lo que los medios de comunicación, estamos en uno, ¿no? Pero que los medios de comunicación nos cuentan, porque a veces hay medios dominados por el dinero, el poder. Y entonces ir más allá de la noticia. Sudán, esta guerra de Sudán tan desastrosa, ¿por qué no salen los medios? Pero no solo las tristezas, también las alegrías. África es un lugar muy vital, ya he dicho, con mucha juventud, cuánta creatividad musical, cuánta cultura, las lenguas, 200 lenguas en un solo país. Que todo eso nos llegue. Hay alegría, ¿no?, de compartir todo eso. Y bueno, si me escuchan los menores, ¿no?, aprovechad la escuela. En otros sitios, yo he visto niños que caminan 9 kilómetros para ir a la escuela, porque es una escuela un poco mejor. 9 kilómetros ida y 9 kilómetros de vuelta, a pie, claro. Y sin bibliotecas, y con un solo cuaderno, y dice, aprovechad lo que tenéis, de verdad. Cuanto más sepáis, más podéis ayudar.